Recuerda, Dios tiene el poder para cambiar tu historia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. ¡Bienvenidos! Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie Carácter. El carácter que es tan importante para nosotros porque hemos dicho que necesitamos aprender a ser cristianos, ¿verdad? Pero para ser cristianos primero necesitamos ser discípulos, hombres y mujeres con carácter, con buenos hábitos, con una manera de pensar como la de Jesús, que nuestra actitud sea como la de Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que todos ustedes tienen, pero no nos queda más, vamos a tener que tratarlo: la paciencia, ¿verdad? Yo sé que todos tienen una paciencia formidable, maravillosa, pero creo que es importante que podamos tocar, porque hoy en día vivimos en un mundo de inmediatismos y pretendemos que todo cambie así, rápido, inmediatamente, ¿no es cierto? Queremos encontrar cambios en la vida de las otras personas ya, inmediatamente. Queremos que nuestro esposo, nuestra esposa cambie ya, inmediatamente, ¿no? Y oramos al Señor por él y le decimos al Señor: Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, lo mato, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? La paciencia es una gran virtud que todos los cristianos debemos tener como parte de nuestro carácter. Y leí una historia de Chopin. Ustedes saben quién es Chopin, ¿no es cierto? Este pianista de música clásica famoso, y que después de un concierto una anciana, una mujer, se acercó a él y le dijo a Chopin que admiraba la paciencia que había tenido para desarrollar, para aprender a tocar de la manera en que lo hacía. Y sabe, la respuesta de Chopin fue esta: probablemente no tengo más paciencia que cualquier otro. La única diferencia es que yo sé emplearla como es debido. ¿Se da cuenta? Por eso yo les digo, ustedes tienen paciencia. Lo que no saben es usarla bien, que es diferente, ¿no es cierto? Así que el día de hoy vamos a aprender un poquito acerca de esta característica de nuestro carácter, que es la paciencia. Y en Santiago, el libro de Santiago, habla acerca de la paciencia y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Y vamos a ver que la paciencia tiene dos cosas fundamentales en su proceder, en su caminar. Porque la paciencia es aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que eso se resuelva. Puede ser algo inmediato, como puede ser algo con un tiempo muy prolongado. Y la paciencia es tan importante para la vida en el Señor que 49 veces se recomienda paciencia en la Biblia. ¿Ah? Interesante, ¿no? Y la paciencia viene de una raíz latina que significa pati, ¿sí? No Patricia, sino pati, ¿no es cierto? Que significa sufrir o soportar. Y el principio de esta palabra, ¿no es cierto?, de esta raíz latina, es sufrimiento o el que sufre. Eso es patiens, ¿verdad? Y esta forma del participio se quedó en el castellano de la Edad Media para designar o para llamarles así a los enfermos, a las personas que soportan o que aguantan un sufrimiento con serenidad. Y se les dio el nombre entonces de pacientes, ¿no es cierto? De ahí nace esta palabra. Y yo he podido ver ahora en estos días, como ustedes saben, mi esposa ha pasado por este tiempo y he podido ver que ella en verdad ha tenido paciencia
con lo que ella está pasando. Ha tenido paciencia al saber que tiene una circunstancia en su cuerpo y está esperando en Dios. Ha sido paciente en esperar en Dios. Ha creído lo que Dios es capaz de hacer. No sabe cuándo ella va a estar completamente sana, pero ha tenido paciencia en esperar en Dios. Pero también ha tenido paciencia en todos los que estamos a su alrededor, incluso con su propio cuerpo, porque soportar un dolor no es fácil, no es sencillo. Pero ella ha tenido paciencia con ella misma, con su cuerpo, y paciencia con este humilde servidor, ¿no? Porque quizás a veces uno no hace o no le sirve o no le atiende como ella necesitaría. Pero ella ha tenido paciencia, ¿verdad? Así que la etimología de esta palabra paciencia nos da a entender que esto implica sufrimiento. Pero ese sufrimiento que se tolera. Y la marca de la paciencia es la dignidad con la que la persona aguanta en los tiempos de sufrimiento. Ahora, hay sufrimientos grandes, hay sufrimientos chicos, hay sufrimientos largos, hay sufrimientos cortos. Hay varios tipos de sufrimientos. Pero el día de hoy vamos a aprender a cómo debemos manejar nuestra paciencia, porque todos la tenemos, pero así como Chopin, debemos aprender a manejarla correctamente, ¿verdad? Y la primera cosa que he aprendido de este texto bíblico es que debemos esperar con paciencia. Tenemos que aprender a esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia se ejecuta en la espera, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una dificultad, ¿no es cierto? Este tiempo que nosotros tenemos entre lo que sucede y lo que está por suceder es una espera. Entonces, ahí es donde nosotros ejecutamos la paciencia. Porque puede ser que nos enojamos con nuestra esposa, ¿no es cierto? O no estamos de acuerdo en algo. Y este tiempo cortito que tenemos para reaccionar es un tiempo que a la final nosotros tenemos que definirlo. ¿Qué vamos a hacer con ese momento? Puede ser que yo reaccione mal o puede ser que yo reaccione bien. Pero este tiempo cortito que tenemos ahí, esta espera cortita que tenemos ahí, se llama paciencia. Y depende cómo nosotros reaccionemos o cómo apliquemos la paciencia, el resultado será bueno o malo. A veces hay cosas que no nos gustan y se da este tiempito y reaccionamos mal. ¿Cuál será el resultado? Una pelea. No tuvimos paciencia. Es que no me tienes paciencia. No te tengo. Y entonces empezamos ahí en la pelea. Pero este tiempito en cómo nosotros reaccionamos es importante. Por eso la paciencia se ejecuta en la espera, ¿verdad? La paciencia, yo le estaba viendo ayer, conversaba con mi esposa y estábamos analizando esto. Es como el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que nosotros tenemos una relación vertical con Dios y una relación horizontal con los demás. La paciencia es similar a esto. Cuando nosotros queremos tener paciencia, ¿no es cierto? Tenemos que, la paciencia se puede ejecutar con las personas que están a nuestro lado, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos los principios de Dios hacia los demás. Aplicamos la paciencia hacia las otras personas. Pero también nosotros tenemos que esperar en Dios. Porque a veces hay cosas que nosotros queremos, requerimos, necesitamos de Dios. Y nosotros tenemos que esperar en Dios. Entonces ahí es donde se ejecuta la paciencia. Estamos esperando una respuesta de Dios y tenemos que esperarlo con paciencia.
A veces nos apresuramos a tomar una decisión. Como Dios no me responde, entonces yo hago lo que tengo que hacer. Y nos equivocamos. Regularmente nos equivocamos. A veces Dios hace que las cosas salgan bien porque dice, ya, Dios santo, ¿no? Pero regularmente, cuando nosotros tenemos que esperar en Dios y no esperamos y actuamos como nosotros queremos, perdemos. Pero también con los demás, ¿no es cierto? Cuando nosotros no reaccionamos bien con una persona, ¿no es cierto? Porque no esperamos el tiempo suficiente para pensar, meditar y dar una respuesta, nos equivocamos. Entonces se dan cuenta, la paciencia es como esta relación vertical y horizontal. Es como el perdón. Yo recibo perdón de Dios y doy perdón a los demás, ¿verdad? Así mismo es la paciencia. El Señor trabaja con nosotros, ¿no es cierto? Y cuando trabaja con nosotros, nosotros debemos aplicar los principios de Dios en nuestra vida. Y eso se llama fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo tengo fe, voy a esperar con paciencia a que lo que estoy esperando suceda, pero en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Y esa fe es esa certeza es la que me ayuda a esperar con paciencia. ¿Estamos claros? Sí. Que algunos se quedan así como dijo. Lo que quiero que ustedes me entiendan es que la paciencia tiene que ser vertical y horizontal. La paciencia para esperar en Dios con fe, ¿verdad? Y la paciencia para tratar con los demás bajo los principios de Dios. Cuando esperamos en fe, cuando esperamos creyéndole a Dios, quizás puede demorar un montón de tiempo, pero cuando estamos en fe, sabemos que eso llegará. Y cuando actuamos con los demás, bajo los principios de Dios, nuestras reacciones no serán equivocadas. Porque sabemos que uno de los principios para tratar a los demás es el amor. Y entonces yo tengo que incomodarme para que el otro esté bien. Ese es el concepto del amor. ¿Me hago entender? Ahora, en el mismo libro de Santiago, nos dice que debemos procurar que la paciencia complete su obra, la obra de Dios en nosotros, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Es decir, que la paciencia nos va moldeando, la paciencia nos va haciendo. Yo sé que Dios puede hacer muchas cosas de un momento al otro y con un chasquido de dedos todo puede cambiar. Pero Dios lo que quiere es moldear nuestra vida. Y en una charla o una serie como esta, nada va a cambiar por completo. Pero lo que sí va a pasar es que yo estoy aprendiendo una cosita más y ese cambio va a ser un granito de arena en que yo voy cambiando, ¿no es cierto? Yo recuerdo, alguna vez les contaba que en la casa de mi bisabuelita, era una casa vieja de años, ¿no? Y había una llave que estaba dañada y esa llave goteaba, ¿no?, sobre el cemento, el patio de cemento. Era ese, ustedes se acuerdan de ese cemento que era bien lisito, ¿no es cierto? Que era en los patios de estas casas viejas. Y goteaba. ¡Tuc! 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 Yo me quedé ahí viendo a ver cuántas gotas por minuto caían, ¿no? Lo que es no tener nada que hacer cuando uno es joven, ¿no?
Pero yo veía caía la gota. Y me fijé después en el piso. El piso tenía un hueco, hundido. ¿Cuántos años habrá pasado ahí esa gota cayendo, no? Tú. Pero el cemento, ese cemento que era duro, que los albañiles no podían ni romper con cincel, había cedido ante una gota de agua. Pero con paciencia. ¿Cuánto tiempo pasó eso ahí? Así mismo es en nuestra vida. Nosotros tenemos poco a poco que ir caminando, que ir creciendo, que ir esperando en Dios, que ir esperando a los demás, que ir esperando de nosotros mismos. Con paciencia y reposo, la hormiga se comió un oso. Así dice el dicho, ¿no es cierto? Entonces, pero la paciencia tampoco es quedarme sin hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Es hacer en quietud lo que a mí me corresponde y saber que Dios hará el resto en su tiempo y a su manera. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí quería recalcar es que esperar es difícil, pero es la clave. Esperar en Dios es difícil, pero es la clave de la vida en el Señor. Esperar a que yo reaccione bien ante las circunstancias es difícil, pero es la clave. Esperar a que otra persona cambie o sea diferente o haga lo que yo creo que es correcto es difícil, pero esperar es la clave. Amén. La segunda cosa es que debemos activar nuestra paciencia. Cuando pensamos en qué es la paciencia, generalmente pensamos en esperar, como hemos hablado, pero hay dos maneras diferentes de esperar para activar esta paciencia. La una es la espera pasiva, ¿sí? La espera pasiva. Esta espera pasiva es una manera de encubrir la pereza, la verdad, ¿no? Es un signo que la pereza es un signo de vagancia, ¿no es cierto? Y la espera o la paciencia pasiva no nos va a llevar a ningún lado. Simplemente nos vamos a sentar a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y no se nos pasa por la cabeza nada, no hay un cambio en nada, no pasa nada. La espera pasiva es más a menudo una manera de encubrir la pereza, que es un signo de verdadera paciencia. Ahora, la verdadera paciencia se caracteriza por la espera activa. Esa es la manera de tener paciencia, porque si yo sé que en este lapso de tiempo, ¿no es cierto?, algo tiene que pasar, yo tengo que hacer mi parte. Con una persona, si yo voy a reaccionar mal en este lapso de tiempo, yo tengo que hacer algo, decir: Espíritu Santo, ayúdame. Yo no puedo devolver el insulto, no puedo devolver el enojo, ¿no es cierto? Pero son micras de segundo cuando uno tiene que pensar eso. Entonces, si uno piensa que lo puede hacer en sus fuerzas, pues no lo vamos a lograr. Necesitamos en verdad que el Espíritu Santo obre en nosotros para que esta espera sea productiva. Pero vamos a hablar un poco de la paciencia activa basada en la palabra del Señor. En el Salmo 46, el verso 10, dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Es decir, que tenemos que esperar a que Dios obre en medio de una situación. Pero en el Salmo 37 nos dice qué cosas nosotros debemos hacer para esperar en el Señor. En el verso 3 dice: confía en el Señor y haz el bien. Quiere decir que no es que estoy así inerte
esperando o quieto, sino que yo estoy confiado en el Señor. Esa es la parte que a mí me corresponde, en confiar y hacer el bien. Y dice, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Es decir, esta paciencia activa no es que no hago nada, tengo la mente en blanco, me quedo parado. No, lo que significa la paciencia activa es que yo debo confiar en el Señor. En el verso 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Quiere decir que yo tengo que hacer mi parte. Tengo que deleitarme en el Señor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para deleitarme? Tengo que mirar estos rostros maravillosos de esta gente, de esta familia. Yo me deleito en el Señor, en sus vidas. Yo me deleito leyendo la palabra del Señor. Yo me deleito en oración. Tengo una intimidad con Él. Entonces, sí, yo estoy quieto, pero estoy deleitándome. Entonces quiere decir que yo tengo que tener esta paciencia activa. Y en el verso 5 dice, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Entonces se da cuenta, la paciencia es esto, es entregarle al Señor nuestra vida. Y para entregarle al Señor nuestra vida hay que hacer algo, entregarle. ¿No es cierto? Entonces, no es que estar quietos o permanecer con esta paciencia activa significa no hacer nada. No, es hacer algo. Ahora, en el verso 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Es decir, yo hago mi parte, pero Él hace la mayor cosa, que es mostrar su poder y su gloria en medio de nosotros. Amén. Entonces, la paciencia no significa falta de actividad. La paciencia es trabajar diligentemente en lo que tenemos a mano mientras esperamos con calma las cosas que están fuera de nuestro control. Eso es la paciencia. Paciencia es una espera activa. Déjenme contarles aquí rápidamente una historia. Ustedes han visto estas llantas Goodyear, ¿cierto? ¿Cuántos han visto las llantas Goodyear? ¿Sí? Son esta marca de llantas. La historia de este hombre me pareció interesante, Charles Goodyear. Dice que él y su padre inventaron la horca de acero. La horca es este como trinche, ¿no es cierto?, que se usa en el campo para mover ramas, para movilizar las hojas y todo esto. Eso es una horca, ¿no es cierto? Entonces ellos inventaron la horca de acero, que reemplazaba a la horca de hierro, que era muy pesada para manejar. Así que este hombre y su padre trabajaron en la horca de acero, que era mucho más liviana. Pero resulta que les iba bien en el negocio y cuando empezaron a vender, sus clientes no pagaban y ellos no podían pagar a sus acreedores. Así que este hombre, Charles Goodyear, fue a parar en la cárcel porque no podía pagar sus deudas. Pero antes de ir a la cárcel, él había puesto su mirada en la industria del caucho. En especial para que el caucho fuese insensible al calor, al frío, a los ácidos. Y mientras él fue a parar en la cárcel, dice que él, como estaba interesado en esto, empezó a pensar qué es lo que él podría hacer. Y empezó a buscar y experimentar varias cosas con el caucho mientras estaba en la cárcel. Él estaba esperando con paciencia cumplir su condena. Sin embargo, él estaba trabajando, pensando, experimentando, buscando soluciones. Y dice que cuando él salió, encontró una manera de vulcanizar el caucho.
Y entonces cuando encontró eso, empezó a fabricar las llantas. Y ustedes saben lo que es ahora Goodyear. Es un fabricante de caucho, una de las empresas más grandes de llantas. Y todo partió de esta espera de este hombre, de esta paciencia activa que él tuvo. Él permaneció trabajando. Él hizo aquello que tenía que hacer, que estaba en su control, para después recibir algo que estaba fuera de su control. Él estaba trabajando activamente en lo que a él le correspondía, y después Dios honró ese trabajo, ese pensamiento, y es ahora lo que es. Porque la paciencia no es ociosa. La verdadera paciencia es la paciencia activa. Y eso es lo que nosotros debemos ejercitar, persiguiendo activamente nuestros objetivos mientras esperamos. Amén. Ahora, la tercera cosa es que debemos aplicar la paciencia de acuerdo con los momentos que vamos viviendo. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 10, los versos 35 y 36, dicen: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que Él ha prometido. La paciencia tiene varios momentos, varias circunstancias que se dan en la vida. La paciencia es tener confianza de lo que hacemos, que merece la pena hacer correctamente. Y para esto necesitamos aprender a discernir, diferenciar los tiempos buenos de los tiempos malos, los tiempos rápidos de los tiempos lentos. Tenemos que aprender a diferenciar esos momentos. Y yo quiero compartir 3 tipos de paciencia, ¿no es cierto? 3 momentos de esta paciencia. La paciencia en los momentos apresurados. Tenemos que tener paciencia, porque regularmente decimos la paciencia es la espera y estar esperando ahí. No, a veces la paciencia se da en los momentos apresurados, en la presión del trabajo. La paciencia no es solo una cualidad para los momentos lentos. La paciencia es tan importante, o tal vez mucho más importante, cuando el reloj está avanzando. La paciencia es no dejar que presiones del tiempo nos atufen, nos emboten nuestra habilidad de pensar. La paciencia es dar el tiempo necesario para asegurarnos de las buenas decisiones cuando estamos bajo presión. El tiempo es cortito y tenemos que tener esa medida de espera, esa paciencia para aprender a tomar decisiones inmediatas cuando hay presión. Entonces es necesario que tengamos paciencia también en los momentos apresurados. Pero también debemos tener paciencia en los momentos lentos. Y aquí en nuestra ciudad nos están certificando en la paciencia del tráfico. ¿Sí o no? Cuando uno está en el tráfico, Dios santo, uno quiere salirse por la ventana, ir corriendo, no sé, ¿no? Tenemos que aprender a tener paciencia en los momentos lentos. Cuando hay esos momentos que exigen esperar a alguien más, por ejemplo. Yo me desespero. Yo tengo 4 mujeres, bueno, una ya se fue a Madrid, pero 3 mujeres en casa. Yo me alisto en 10 minutos y bajo al carro. Y tengo que tener paciencia para esperar los momentos lentos. La paciencia es usar el tiempo de espera para avanzar en las tareas fructíferas en lugar de ponernos nerviosos.
Algo tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar el tiempo. Cuando hay estos momentos que parece que todo va lento, podemos aprovechar el tiempo en algo. Cuando hay un problema que interfiere en nuestro progreso o nos retrasa, la paciencia es aceptar el problema y enfrentarse a las consecuencias. Es ejecutar la paciencia en la espera y bajo los principios. Eso es importante, porque hay estos momentos, ¿no es cierto? En el tráfico, ¿qué puedo hacer? Yo a veces me pongo a orar. O llamo a una persona y aprovecho. Yo he dado consejerías enteras en el tráfico, para que vea. Hay que buscar la manera, ¿no es cierto? En lugar de desesperarnos y perder la paciencia y salir, oye, hijo de Dios, ¿no? Mejor actuamos con paciencia y aprovechamos el tiempo. Pero también tenemos que tener paciencia en los momentos de paralización. Cuando nada sucede, cuando nada camina. Y ese tal vez es el momento más difícil e importante para exhibir la paciencia. Es cuando el progreso se ha detenido, nada sucede y todo está parado completamente. Cuando uno está perdiendo terreno. Ahí, en esos momentos, es donde entra nuestra fe. ¿Qué era la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces parece que las cosas están paradas. A veces parece que todo está parado en la salud de alguien. A veces parece que las finanzas están paradas. A veces parece que las situaciones alrededor están paradas. Pero como dice esta canción, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Pero hay que aprender a esperar con paciencia en el Señor. Y número 4, debemos tener cuidado con los atajos, ¿no? Esta semana justo que yo estaba trabajando en la prédica, me tocó compartir el devocional en el Círculo de las 6 y hablaba justo de esto, de los atajos que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Mi papá tiene alma de taxista y yo también, y mis hijas también ahora. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de buscar los vericuetos por donde podemos ir más rápido, los atajos, y nos metemos por unas calles ahí que no hay nadie, ¿no? Tratamos de buscar atajos para todo. Y en la vida también tratamos de buscar atajos. Pero ahora, con el Waze, ¿no es cierto? Uno pone el Waze, ¿sí? Y el Waze le dice cuánto usted se va a demorar. Y si uno cambia de ruta, le dice usted se va a demorar 1 minuto más o 2 minutos más. Yo digo, me he dado tanta vuelta, me he metido por tantos vericuetos para ahorrarme 1 minuto. Capaz en este vericueto me van a matar, me van a ahorcar. O es peligroso. ¿Vale la pena? Yo creo que no vale la pena. Por eso ahora yo voy a proponer que hagamos Santo Waze. Porque es maravilloso, ¿no es cierto? Nos lleva a todas partes. Nos dice cuánto vamos a demorar. Y así evitarnos los atajos. En nuestra vida nosotros también tenemos que evitar esos atajos. Cuando Dios está tratándonos en algo, no trate de zafarse. Cuando Dios le está diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer, no le busque pretexto. No le busque pretexto. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si Dios le está hablando que usted tiene que orar todos los días, no se dé las vueltas, porque no va a pasar nada hasta que usted ore todos los días. Si el Señor le está diciendo, paga esa deuda, no le negocie, usted solo pague.
Si el Señor le dice, espera, espere. No trate de hacer otra cosa. Tenemos varias historias en la palabra de Dios de personajes que perdieron la paciencia y perdieron todo. Uno de esos es Moisés. El Señor le dijo, ve y háblale a la roca, ¿no es cierto? Entonces, en su cabeza, ¿qué estaría pensando Moisés? Ya, pues cuántas veces, maldita sea. ¡Chá! ¿No? Golpeó la roca. ¿Y qué pasó? No vio la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él quiso tomar un atajo. ¿Ya cuántas veces? Pues no. Entonces golpeó la roca. David y el censo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Él se rebeló. Dios le mandó a hacer una cosa, él hizo otra, ¿no es cierto? Y como hizo otra, entonces le dijo, a ver, como cuando a nosotros nos decía, los que somos bien criados, ¿no es cierto? La mamá venía y nos decía, te has portado mal, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos qué? ¿No? Para los chicos que no saben, ¿cuántos qué es? ¿Cuántos qué? ¿No? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos quieres? Así mismo le dijo el Señor, ¿no? A ver, ¿no me obedeciste? Tienes estas tres opciones, ¿cuál quieres? Y una era peor que otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque David quiso tomar un atajo, ¿verdad? No tuvo paciencia. Saúl, peor, ¿no es cierto? Samuel le dijo, espera que yo regrese para ofrecer sacrificio. Como no venía, no llegaba, entonces él empezó sin Samuel, pues cómo se va a demorar, ya es hora, ¿no es cierto? Sabe, a veces los puntuales son así. No les importa, quieren empezar puntuales, no, y está bien, ¿no es cierto? Que empecemos puntuales, pero a veces tenemos que mirar la circunstancia. Quizás alguien está en un problema, en una dificultad, entonces mejor primero es llamar, decir, oye, ¿estás bien? Sí, estás bien. ¿Estás atrasado? Sí. ¿Por qué estás atrasado? No, me quedé dormido. Entonces empiezo. Pero si dice, no, sabes que estoy metido aquí en un tráfico, no puedo llegar, no sé qué está sucediendo. Ok, entonces vamos a tratar de esperar un poco. O cuando hay que tomar decisiones, ¿no es cierto? En una junta. No llegue, entonces empecemos nomás y tomamos la decisión que sea. O nos mandan a hacer una tarea en el trabajo y hacemos lo que a nosotros nos parece que era mejor, en lugar de hacer lo que es correcto o lo que en verdad nos mandaron a hacer. Saúl no quiso esperar a Samuel y dijo, aquí nadie le necesita, yo voy aquí a ofrecer el sacrificio, ¿no? ¿Y qué pasó? Él no debía hacerlo, no pudo hacerlo y lo hizo. Y el Señor le quitó la confianza y después puso a David. ¿Se da cuenta? Hay varias historias, así de estas, bastantes, que tienen que ver con la paciencia. Porque perdemos la paciencia y queremos hacer lo que nosotros queremos. La paciencia es esperar con serenidad las consecuencias de lo que ha sucedido. Usted tranquilo, ponga en manos del Señor. La paciencia no va a eliminar el papel de la justicia. La justicia llegará en el momento oportuno, cuando Dios lo requiere. Entonces, nosotros tenemos que no tomar los atajos, sino aprender a esperar en Dios. Amén. Para terminar, la paciencia es algo que debemos ejercitar, como cualquier ejercicio, ¿no? Este tiempo que yo les decía, este tiempo de esperar, a veces es demasiado corto y uno dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo es posible que yo reaccione en tan corto tiempo de la manera adecuada? Ejercitando la paciencia, ¿no? A veces uno tiene que callar.
En vez de hablar, mejor callo. Y entonces después uno piensa y dice, ¿era de haberle dicho esto o no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Pensé que era solo yo. O a veces uno dice una cosa y uno dice, qué de gana le dije, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que pensar y la próxima vez tiene que hacer lo que no iba a hacer, ¿no es cierto? O hacer lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Entonces yo quiero compartir para terminar 4 pasos para resolver los problemas con paciencia. La primera cosa es identifique el problema real. ¿Por qué le está diciendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Usted tiene que pensar que en el tráfico, ¿no es cierto? La demás gente está pensando igual que usted. Quiere llegar rápido a cualquier lugar. Entonces, tenemos que identificar el problema real. El problema real es que es desesperante para todos estar en medio del tráfico. Pero a menudo es un asunto superficial, mientras que el problema en verdad puede ser menos evidente. Cuando hay estas circunstancias, puede ser que la persona que está al lado en el tráfico viene peleado con su esposa, o es una persona que no conoce a Dios, o es una persona que está enferma, no sé. Hay que identificar el problema real antes de accionar. La segunda cosa, usted tiene que medir los hechos. Tenemos que sopesar tanto la validez de los datos que tenemos, que hayamos recogido como incidencia en el problema. Y a veces lo que uno piensa es que son factores que afectan un problema, pero en realidad son solo suposiciones. Entonces, a veces yo supongo que alguien se va a enojar conmigo, entonces yo acciono. O a veces yo supongo que él me va a insultar, entonces yo primero le insulto. A veces yo supongo que mi jefe me va a decir cualquier cosa, entonces yo no espero y hago lo que a mí me parece. A veces yo supongo que eso es lo que Dios quiere que haga en mi vida y entonces hago, en lugar de pedir confirmación primero de parte de Dios. A veces yo supongo. No suponga nada. Usted mida los hechos como son. A veces los problemas que tenemos no son el fondo, son la forma. A veces es solamente la punta del iceberg, decimos, ¿no es cierto? El problema puede estar más profundo en nuestro corazón, puede estar en nuestra niñez, puede estar en nuestro maltrato, en las heridas que nos causaron. Y aquí abro un paréntesis, una propaganda, porque en todo tiene que haber propagandas, ¿no es cierto? Vaya al encuentro de sanidad. Si usted tiene algo en su corazón, si usted ve que es un hombre impaciente, una mujer impaciente, vaya al encuentro de sanidad y inscríbase. Usted va a ver cómo el Señor sana su corazón. Y de lo que era nada paciente, ahora va a ser el 50% paciente, aunque sea, ¿no es cierto? Número 3, evalúe las posibles soluciones. Antes de decir una palabra, piense bien lo que va a decir. ¿No es cierto? Evalúe las posibles soluciones. Si le digo esto, ¿qué es? Ahora, claro, esto en milésimas de segundo, ¿cómo se hace? Cuando usted tiene una relación estrecha, profunda con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a dar la respuesta inmediata. Porque el Espíritu Santo va a tener en control su temperamento, su carácter, sus palabras, su lengua viperina, la lengua normal, todo. Cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, usted va a poder evaluar las soluciones inmediatamente. Pero si usted tiene todo el tiempo, usted puede orar, pensar, evaluar las posibles soluciones. A ver, si hacemos esto, ¿qué pasa con esto? Si hacemos el otro, ¿qué pasa con lo otro? ¿Sí? Y número 4, escoja la solución correcta. ¿Sabe cuál es la solución correcta?
Porque a veces pensamos que la solución es lo que nosotros pensamos. Pero la solución correcta está en la palabra de Dios. Entonces usted tiene que preguntarse, si esto que voy a decidir edifica, estoy bien. Si no edifica, algo está pasando. Si esta decisión que estoy por tomar afecta para mal a mi vida o a la vida de otro, mejor no lo tomo. Porque la palabra de Dios es clara en nuestros principios, en nuestras decisiones. Obviamente no va a decirnos con nuestro nombre y apellido y la circunstancia exacta de lo que estamos pasando. Pero usted pregúntese que si lo que va a decidir está alineado con los principios de la palabra de Dios o no. Si está alineado, entonces usted puede tomar una decisión apropiada. Pero si no está alineado, entonces no. Muchas personas se preguntan, ¿será este el hombre de mi vida? ¿Será ella la mujer de mi vida? Bueno, pregúntele a Dios primero y mire si lo que está haciendo en este momento está alineado con Dios. Si esta persona con quien usted está compartiendo su vida edifica su vida o no. Y sabe, muchas veces se va a equivocar, pero se va a ir ejercitando en la paciencia, poco a poco. Pero va a llegar un momento en que usted está, ya no puedo más, Señor, ya no quiero más. En Isaías 40:31 dice el Señor, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando usted esté perdiendo la paciencia, vaya a este texto y dígale, Señor, ponte unas alas, ponte unos pulmones más grandes para no cansarme en la vida. Sabe, yo cada predica siempre pienso en una frase que creo que es importante y cierra toda la prédica. Pero esta vez tenía 3 y no sabía por cuál decidirme. Así que me decidí por las 3. Y yo quiero compartir con ustedes, porque yo quiero que esto se lleven a su casa, a su vida, a su accionar cotidiano. La primera es que la paciencia se ejecuta en la espera. La paciencia se ejecuta en la espera. La segunda es que debemos tener la misma paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Dios tiene paciencia con usted? Conmigo no, ya perdió hace rato. No, mentira. Yo tengo que tener la misma paciencia que Dios tiene conmigo. Y número 3, espera en el Señor y trata a los demás con paciencia. Ouch. Ténganme paciencia. No me hablen. ¿Sabe? Las cosas, cuando uno espera en el Señor, salen súper bien. Súper bien. Esperemos en el Señor. Amén. Cierre sus ojos. Yo sé que hay muchas cosas que usted le están fallando en su paciencia. Pero yo quiero que en esta mañana usted entregue eso al Señor. Su impaciencia. Como decía Chopin, todos tenemos paciencia, pero cómo le damos es la dificultad, es el problema. No se aloque, no quiera tomar decisiones apresuradas, no reaccione apresuradamente.
Deje que Dios gobierne su vida, gobierne sus decisiones, gobierne sus emociones, gobierne su carácter, gobierne su vida. Y yo quiero que le diga al Señor: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. A veces hay personas que nos caen mal, nos caen chancho, como decimos. Dígale al Señor que le dé amor por esa persona. No le diga que le dé paciencia, porque va a ser fregado después. Dígale que le dé amor por esa persona. Para tener paciencia. Y si usted no ha conocido al Señor y usted quisiera saber más de Él, experimentar esa paciencia que Él nos tiene, yo quiero invitarle a que usted haga esta oración y le diga: Señor Jesús, yo vengo en este día a rendir mi vida y decirte, Señor, que yo quiero que tú tengas paciencia conmigo. Quizás te he fallado tantas veces, Señor, pero yo quiero que tú obres en mí. Quiero conocerte. Quiero rendir mi vida a ti, Señor, completamente. Y te entrego mi corazón. Te pido que me perdones mis pecados y te entrego mi corazón completamente. Y te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de todo mi ser, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración por primera vez en su vida, a mí me gustaría abrazarle y conocerle. Y podemos al final tener un tiempito de orar por usted. Pero ahora, a ustedes que están entregando su vida al Señor para que Él moldee su paciencia, para que Él transforme su vida, dígale: Señor, yo quiero tener la paciencia como tú tienes conmigo. Y si usted quiere hacerlo, póngase en pie y levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo quiero tener esa paciencia. Así como tú tienes paciencia conmigo, yo quiero tener esa paciencia con los demás. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo controle completamente todo mi ser, toda mi vida. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu, Señor, para que cada cosa que yo haga, cada acción que yo tome, cada decisión, cada reacción, cada cosa, Señor, ese tiempo de espera que hay de un microsegundo como de 10, 20 años, Señor, yo los pueda soportar en fe y pueda saber que tú cambias mi vida y que tú gobiernas mi vida, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque así será, porque sé que así será, que tú gobernarás, Señor, y me darás esa paciencia que necesito, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Les parece si terminamos cantando al Señor? Amén. Bueno, vamos a cantar con alegría entonces. Al Señor. De toda la creación, alabe a Dios, alabe a Dios. Levante su voz. Que toda la creación, alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día
mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo. Mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Que tenga una semana llena de bendiciones.